El desierto tiene su propia forma de cumplir las promesas. Cada amanecer aquí. En tabernas. El horizonte se ilumina en tonos rosa magullado y oro. El aire es afilado y seco como hueso viejo. Los zorros terminan sus aullidos nocturnos. Las víboras se deslizan de vuelta a sus grietas. Y durante unos minutos. Casi puedes creer que la tierra es tranquila. ¿Eterna? ¿Intacta? Esa era la promesa que pensé que había comprado, casi 1,5 hectáreas cuando dejé atrás el bullicio de Madrid. Me llamo Javier Romero. Y durante casi 3 años. Este rincón del desierto de Almería había sido mío y solo mío. Sin verjas cerradas. Sin juntas de propietarios. Sin cuotas ni boletines que me dijeran qué tono de azul podía usar en las paredes. Solo espacio abierto. Silencio cuando lo quería. Y una casa que había construido poco a poco hasta que se sintió como parte de mí. Acababa de terminar de pintar la fachada de un azul profundo. Un color que me recordaba los cielos crepusculares sobre la sierra. Retrocedí con el pincel en una mano y una cerveza fría en la otra. Sintiéndome por fin en la vida que siempre había soñado. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era basura. Un trozo de plástico agitándose en la bisagra de la verja. Pero al acercarme, descubrí que no era basura en absoluto. Era un sobre. Amarillo brillante. Con tinta roja audaz estampada arriba como una bengala de aviso, notificación de infracción. El viento del desierto levantó la esquina de la hoja mientras leía. Según el papel. Había violado los protocolos de código de color de la comunidad y se me multaba con 500 euros. Me reí. No una risita. Sino una carcajada que resonó por todo el patio vacío. Porque aquí está la cosa, yo no formaba parte de ninguna comunidad. Cuando compré la tierra, revisé 3 veces los registros del catastro. Mi agente inmobiliaria juró por su bolso de marca que estaba fuera de cualquier comunidad de propietarios. Ese era el punto. Por eso elegí este lugar. Y ahora alguien quería hacerme creer que un comité de vecinos con carpetas podía decirme de qué color pintar mi casa. Arrugué la carta en el puño. La tiré a la hoguera y encendí una cerilla. El papel ardió rápido. Enroscándose y ennegreciéndose. La tinta roja sangrando en cenizas. Levanté la cerveza y brindé por las llamas. El desierto no entiende de estatutos. Aquí fuera. Las únicas reglas que importan son las escritas en el viento y la piedra. Aún así. Mientras veía arder el sobre. Una idea me picaba en la nuca. Alguien había entrado en mi propiedad para dejarlo. Alguien había cruzado la línea. Aquí. Las líneas significan algo. Vallas. Postes. Verjas. No son solo madera y metal. Son los huesos de la propiedad. La forma de la libertad. Me dije que no era nada. Un error. Algún funcionario demasiado entusiasta que no sabía dónde terminaban sus límites. Me dije que lo ignoraría. Volvería a pintar. A mi cerveza. Pero el desierto tiene otra forma de cumplir sus promesas. Siempre cumple sus amenazas. Y tenía la sensación de que ese sobre amarillo era solo el primer disparo. 2 mañanas después. Estaba arrodillado en el camino arreglando la cadena de mi quad cuando oí el crujido bajo de neumáticos sobre la grava. Aquí fuera. Reconoces el sonido de tu propio vehículo. Del tractor del vecino. Incluso de las furgonetas de reparto que se pierden. Este sonido no pertenecía. Me limpié las manos de grasa y levanté la vista. Un SUV blanco se había detenido justo antes de mi verja. Bajó un hombre que parecía no haber estado nunca a menos de 10 kilómetros de un taller. Pantalones demasiado limpios. Polo planchado. Zapatos brillantes que reflejaban el sol. Caminaba con el paso rígido y arrogante de quien nunca ha cargado madera.
cavado agujeros ni arreglado un tejado con 40 grados a la sombra. Solo llevaba una carpeta. Señor Romero, dijo con voz suave y ensayada. De esas que usan cuando intentan venderte algo que no quieres. Soy Tomás Herrera, presidente de la Comunidad de Propietarios de Mesetas Rojas. Lo dijo como si anunciara la realeza. Me quedé agachado junto al quad. Cadena aún suelta en las manos. Él sonrió con tirantez. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Quería hablar con usted sobre el color no conforme de su estructura. Dejé la cadena. Me levanté y me sacudí el polvo de los vaqueros. ¿Estructura? ¿Se refiere a la casa? ¿La que tengo en la tierra que es mía y sobre la que su comunidad no tiene nada que decir? Tomás soltó una risita condescendiente. Como si fuera un niño que confundiera los colores. Verá. Señor. Desde el año pasado se actualizaron los límites de la urbanización. Su parcela ahora queda dentro de las normas estéticas de Mesetas Rojas. Lo miré fijamente un buen rato. El sol caía a plomo y una gota de sudor le corría por la sien. Pero no apartó la mirada. Y supongo que en esa carpeta también trae la escritura de mi alma. ¿No? Su sonrisa vaciló. Carraspeó y sacó un expediente. Todo está documentado aquí. Incluidas las multas aplicables. Le voy a ahorrar el esfuerzo, dije acercándome a la verja. Esta conversación ha terminado. Puede llevarse sus multas. Su carpeta y su ampliación de límites inventada y metérselas por donde le quepan. Si vuelve a poner un pie en mi tierra sin orden judicial, le presentaré el extremo equivocado de una víbora. La mandíbula de Tomás se tensó. Quería decir algo. Se le notaba. Pero no lo hizo. Se dio la vuelta sobre sus zapatos brillantes. Volvió al SUV y se marchó. Antes de alejarse, lo vi tecleando algo en el móvil. Entonces supe que no era un error. Era un movimiento. El primero en un juego al que yo no había aceptado jugar. El desierto tiene forma de tragarse los sonidos. Pero esa semana no paraba de oír ecos, el portazo del SUV de Tomás. El clic de sus zapatos en la grava. La forma engreída en que dijo normas estéticas, como si mi casa fuera un modelo de catálogo. Me dije que se metería en su agujero y me dejaría en paz. Quería creerlo. Pero en el fondo sabía que no. Los tipos como Tomás no se rinden. Se retiran lo justo para recargar. 3 días después, el SUV blanco volvió a subir por mi camino. Esta vez estaba preparado. Apoyado en la barandilla del porche con una bebida fría en la mano. Esperando. Quería que supiera que no me pillaba desprevenido. Bajó más despacio. Con una carpeta gruesa en una mano y protegiéndose los ojos del sol con la otra. Su sonrisa era más forzada. Señor Romero, empezó con ese tono falso cordial. Creo que ha habido una confusión. La única confusión que veo, respondí, es que vuelves a pisar tierra que no es tuya. Ignoró la puya y abrió la carpeta. Los papeles estaban perfectamente ordenados. Con pestañas de colores como un proyecto escolar. Estos son los mapas actualizados presentados a finales del año pasado. Verá aquí. Señaló con el dedo manicureado. Su parcela ahora está bajo supervisión de Mesetas Rojas. Lo que implica inspecciones de cumplimiento. Normas estéticas y, lamentablemente, multas. No cogí el papel. Dejé que lo sostuviera con el brazo extendido hasta que lo retiró irritado. Qué bonito, dije. Pero yo tengo los mapas originales de cuando compré en 2022. Y adivina, ninguna comunidad. La sonrisa de Tomás se quebró un segundo antes de pegarla de nuevo. Los límites cambian cuando las urbanizaciones crecen. Señor Romero. Es habitual. ¿También es habitual falsificar? Pregunté. Eso le dio. Entrecerró los ojos.
Cerró la carpeta de golpe. No hace falta ser hostil. Intento resolverlo amistosamente. Bajé del porche y me acerqué hasta quedar cara a través de la verja. Olía a colonia cara luchando contra el polvo del desierto. Que te quede cristalino, mi tierra no es tuya. Mi casa no es tuya. Ni tú ni tu comunidad sois dueños ni de un grano de arena dentro de esta valla. Y la próxima vez que traigas mapas de cuento, trae también una orden judicial. Tomás apretó la mandíbula. Miró las cámaras que había instalado en las esquinas de la casa desde su última visita. Su confianza pulida se resquebrajó otro poco. Esa actitud no le va a ayudar, murmuró retirándose un paso. Ni a usted allanar, contesté. Se marchó rígido como un palo. Conteniendo palabras. Antes de irse. Lo vi de nuevo mirando el móvil. Tecleando rápido. Reportando a alguien. La inquietud se quedó. Saqué mi carpeta acordeón de documentos de propiedad. Los extendí en la mesa. Escrituras. Mapas catastrales. Registros de parcelas de décadas atrás. Todos decían lo mismo, mi tierra era mía. Sin jurisdicción de comunidad. Sin convenios. Sin junta de vecinos haciendo de policía. Esa noche. Sentado al escritorio. Descargué los mapas de zonificación más recientes del ayuntamiento y los comparé con los que Tomás había agitado. Los míos estaban limpios. Los suyos sucios. Pero el trabajo sucio siempre deja huellas. Y yo pensaba seguirlas hasta su puerta. Porque una cosa tenía clara, Tomás no actuaba solo. El desierto es un lugar que recuerda cada allanamiento. La lluvia puede borrar huellas en una acera de ciudad. Pero aquí fuera. Un paso descuidado puede dejar marca durante semanas. Aprendes a leer el suelo como otros leen el periódico. Por eso. Cuando caminé por la valla 2 mañanas después. Supe que alguien había estado allí. Las huellas eran demasiado frescas. Demasiado estrechas para vehículos de rancho. No eran mías. No eran de los vecinos. Llevaban directo a la puerta trasera donde el pestillo aún se balanceaba por haber sido manipulado. Entonces las vi, colillas de cigarrillo. 3. Aplastadas en el polvo. Una todavía caliente. Yo no fumo. Ninguno de los que viven a tiro de piedra fuma tampoco. Quienquiera que fuera. No estaba de paso. Había parado. Había esperado. Se me erizó el vello de la nuca. Revisé las cámaras que había instalado. 4 ojos negros en las esquinas de la casa. Nada todavía. Solo bucles interminables de amaneceres desérticos y conejos saltando. Quien había venido a escondidas no era tan tonto como para salir en la grabación. Al menos todavía no. Esa tarde. Sentado al escritorio revisando viejos registros otra vez. Parte de mí quería creer que seguía siendo un error. Un lío administrativo que desaparecería una vez sacaran los papeles correctos. Pero mi instinto me decía lo contrario. No envías hombres con carpetas al desierto a menos que vayas en serio. Y desde luego no te paras a fumar en la puerta trasera de un hombre a menos que quieras que sepa que has estado allí. Entonces llegó el correo electrónico. ¿Sin asunto? Sin firma. Solo una frase, están mintiendo. Guarda todo. No te fíes de nadie. SR. El primero había sido vago. Casi risible. Este era distinto. Llegó en menos de 24 horas tras la segunda visita de Tomás. Alguien estaba vigilando. No solo a mí, sino también a él. Alguien dentro del mismo sistema que intentaba acorralarme. Me recliné en la silla, mirando el brillo de la pantalla. Podría haberlo borrado. Podría haberme dicho que era algún chiflado con demasiado tiempo. Pero el timín era demasiado preciso. Las palabras demasiado exactas.
Quienquiera que fuera SR. Sabía lo que Tomás tramaba. Quería que guardara las pruebas. Mis pruebas. Las suyas. Todas. Esa noche el sueño no llegó fácil. No paraba de oír zorros aullando a lo lejos. No paraba de imaginar el brillo de un cigarrillo en la oscuridad más allá de la valla. En un momento juré que oí el zumbido tenue de un motor. Pero al mirar fuera, el desierto se extendía silencioso y vacío. Al amanecer revisé las cámaras otra vez. Nada inusual. Solo conejos y sombras. Me serví una segunda taza de café e intenté respirar. Entonces, justo cuando dejé la taza, un sonido nuevo cortó el aire de la mañana. No eran pasos. No era un coche. Era un zumbido mecánico bajo. Salí al porche, buscando en el cielo. Y ahí estaba, un dron. Pequeño y elegante. Flotando sobre el taller como un halcón buscando presa. Se cernió. Se inclinó. Dio vueltas. Luego, descarado como el pecado, bajó hacia mi ventana del dormitorio. Entonces me di cuenta de que esto ya no era una disputa de comunidad. Era vigilancia. Organizada. Persistente y dirigida directamente a mí. El sobre amarillo había sido el tiro de advertencia. Ahora se preparaban para disparar de verdad. El desierto tiene su propio silencio. Pero esa mañana se rompió por un sonido que nunca había oído aquí antes. Un zumbido fino y agudo. Como un enjambre de avispas enfadadas atrapadas en una lata. El dron entró bajo sobre el taller. Zumbando constante. Al principio pensé que tal vez era el juguete de algún niño que se había desviado. Pero cuanto más lo miraba, más claro estaba. Esto no era un juguete. La cosa era firme. Deliberada. Su pequeña lente de cámara brillaba al sol mientras se cernía. Luego giró hacia la casa. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula mientras el dron se acercaba. Cerniéndose justo fuera de mi ventana del dormitorio. Inclinándose de lado a lado como un mirón. Se quedó allí. Zumbando en el sitio. Estudiándome tanto como yo a él. Entonces ya había tenido suficiente. Entré. Abrí la caja fuerte. Saqué la escopeta que tengo desde los 21. Zorros. Víboras. Las alimañas que el desierto te lanza. Nunca había apuntado a otra cosa hasta esa mañana. Volví al porche. Levanté la escopeta. Seguí el dron medio segundo y apreté el gatillo. ¡Bum! El estruendo resonó contra las paredes del cañón como un trueno rodando por la sierra. Plástico y cables explotaron en el aire como un petardo. Trozos del aparato llovieron sobre grava y matorral. Un trozo chocó contra el capó de mi coche con un golpe hueco antes de rebotar en el polvo. Por un momento solo sentí satisfacción. Pura satisfacción justa. Luego llegó la realidad. Quien había enviado ese dron no iba a estar contento de perder su juguete. Menos de 24 horas después. Llamó un agente joven de la Guardia Civil. Apenas mayor que la escopeta que tenía en las manos. Se movía incómodo bajo el sol mientras abría la puerta. Su uniforme caqui le quedaba 2 tallas grande. Su cara demasiado honesta para el trabajo que le habían dado. Señor Romero, empezó con cuidado. Hemos recibido una denuncia sobre un incidente con un dron. Afirman que destruyó propiedad perteneciente a la comunidad de propietarios de Mesetas Rojas. Me apoyé en el marco de la puerta y señalé el porche. Pase. ¿Quiere agua? Se está asando ahí fuera. Entró. Sombrero en mano. Ojos saltando a las cámaras montadas en las esquinas de la casa. Puse 2 botellas de agua en la mesa y puse la grabación en el portátil. Mire, dije. En la pantalla, el dron entrando en mi espacio aéreo. Dando vueltas al taller.
bajando hacia la ventana del dormitorio. Luego yo saliendo. Levantando la escopeta y mandándolo al infierno. El agente lo vio 2 veces. Rascándose la cabeza. Al final dejó el sombrero en la mesa y suspiró. Sinceramente. Yo habría hecho lo mismo. Dígame, pregunté. ¿La vigilancia con dron es procedimiento normal de una comunidad? Negó con la cabeza. Depende de la comunidad. Pero esto es acoso. Lisa y llanamente. Tal vez quiera hablar con un abogado. Sonreí. Amargo. Pensando exactamente lo mismo. Asintió. Tapó el agua y se levantó. Presentaré el informe. Extraoficialmente. Instale una verja mejor. Cuando se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella. El silencio del desierto envolviéndome otra vez. Excepto que ya no parecía paz. Parecía espera. Porque si la comunidad estaba dispuesta a cruzar la línea con drones, no solo intentaban encontrarme. Intentaban romperme. Y yo no me rompo fácilmente. El desierto te enseña a resolver problemas tú mismo. Arreglar la valla. Parchear el tejado. Ahuyentar un zorro perdido. Pero el incidente del dron me dijo una cosa alta y clara. Esto no era el tipo de problema que se resuelve con una llave inglesa o una escopeta. Esto iba a ser una guerra en papel. En juzgados. En despachos con café malo y fluorescentes peores. Así que llamé a Laura Navarro. Había oído su nombre una vez de un viejo compañero del ejército que se había metido en su propio lío con una comunidad abajo en Murcia. La llamaba un ladrillo a través de un cristal con título de abogada. Sin tonterías. Sin miedo. Y nada fan de abusones ni trajes. Eso sonaba exactamente a lo que necesitaba. Cuando la tuve al teléfono. No perdió tiempo con cortesías. Señor Romero. Ya he revisado el correo y las grabaciones que me envió. Están faroleando. Su voz era afilada. Cortante. De las que no dejan espacio para discusión. ¿Faroleando? Pregunté. Ya han enviado avisos. Mapas. Hasta un dron. Pueden enviar señales de humo si quieren, dijo. No los hace válidos. Usted no está bajo jurisdicción de la comunidad. Ni de lejos. Yo misma revisé los registros catastrales. Está limpio. Los supuestos mapas actualizados que Tomás le agitó han sido modificados a mano. Trabajo chapucero. Además, quien lo hizo no fue sutil. Me recliné en la silla, frotándome la mandíbula. Así que es falso. Falso suficiente para que alguien pierda la licencia si apretamos los botones correctos, contestó. Ya he presentado una solicitud de acceso a los documentos al Departamento de Urbanismo. Veremos quién empujó esos cambios. Mi apuesta, alguien que se lleva bien con la comunidad. Tal vez untó alguna rueda. Pero dejaron huellas. Su certeza fue como agua fría después de una caminata larga. Por primera vez desde que el SUV de Tomás apareció en mi camino. Sentí un destello de control. ¿Qué quiere que haga? Pregunté. Guarde todo. Cada nota. Cada sobre. Cada folleto. Guarde capturas. Descargue vídeos. No los confronte solo si puede evitarlo. No intentan ganar legalmente. Romero. Intentan desgastarlo. Pintarlo como un solitario inestable. No les dé munición. Casi me reí con eso. ¿Cree que pararán porque juego limpio? No se rió. No. Creo que empujarán más fuerte. Por eso necesita quedarse disciplinado. Si se calienta, lo retorcerán. Déjeme dar los puñetazos por usted. Había algo en cómo lo dijo. Plano.
Confiado. Como un mecánico diciéndote que puede arreglar el motor por muy fuerte que suene. Eso me calmó. De acuerdo, dije. Lo haremos a su manera. Bien, contestó. Porque si Tomás y sus compinches creen que pueden redibujar el mapa para que encaje con su codicia. Están a punto de descubrir que yo no juego limpio con lápices de colores. Cuando colgué, miré alrededor de mi pequeño despacho. Mapas extendidos en el escritorio. Escrituras clavadas en un tablón. Grabaciones de seguridad parpadeando en silencio en el monitor. Durante semanas había estado reaccionando. Arreglando. Vigilando. Enfureciéndome. Ahora tenía una aliada. Un arma más afilada que cualquier cartucho de escopeta. La comunidad quería una pelea. Pues bien. Estaban a punto de tener una. Laura me había advertido que intentarían retorcer la historia. Y efectivamente. En menos de una semana. El desierto no era lo único que me vigilaba. Empezó sutil. Una vecina 2 parcelas más abajo. Carmen creo que se llamaba. Normalmente saludaba con la mano cuando pasaba. Esa mañana de martes redujo la velocidad de su SUV. Teléfono en alto como si filmara un documental de naturaleza. Solo que el sujeto no era el desierto. Era yo de pie junto a mi valla con una llave inglesa en la mano. No saludó. Solo siguió. Ojos ocultos tras gafas de sol. Para el miércoles noté a 2 hombres aparcados carretera abajo en un sedán discreto. No bajaron. No llamaron. Solo se quedaron allí. Ventanas entreabiertas. Fingiendo mirar sus móviles. De vez en cuando pillaba a uno levantando una cámara. Luego llegaron los folletos. Había ido al pueblo a por provisiones. Aparqué el coche. Y cuando volví había un papel brillante metido bajo el limpiaparabrisas. En letras gruesas, pinta su casa para destacar. Pero no le importan ustedes. Diga no a la locura estilo milicia de Romero. Abajo. Membrete de la comunidad de propietarios de mesetas rojas. Casi me reí. Casi. Pero al mirar más cerca vi que habían recortado una imagen fija de mi grabación de seguridad. La escopeta colgando a mi lado durante el enfrentamiento de inspección. La imagen era granulada. El ángulo malo. Pero bastaba. Fuera de contexto. Parecía que apuntaba al mundo entero. Se me hizo un nudo en el estómago más profundo. De vuelta en casa. Laura llamó. Revisa tu Facebook, dijo. No tengo Facebook, contesté. Bien. Pero estás en el de todos modos. Me envió capturas, publicaciones en grupos locales de la comunidad. Hilos con docenas de comentarios. Individuo peligroso anticomunidad se niega a cumplir normas de seguridad. Armado y hostil. Mantengan a sus hijos alejados. Un vecino escribió, siempre me ha inquietado esa casa azul. Ahora sé por qué. Otro, ¿qué clase de hombre dispara un arma con niños cerca? Deberían encerrarlo. ¿Niños? No había habido un crío a 1 kilómetro cuando disparé ese tiro de aviso. Pero la verdad no importaba. La historia se extendía. Y no era la mía. Para el viernes. Entré en la ferretería y sentí el peso de las miradas sobre mí. No hostiles. Todavía no. Pero cautelosas. Como si llevara una nube de tormenta por los pasillos. Esa noche me senté en el porche con una cerveza. Viendo las estrellas del desierto despertarse. Y sentí la rabia hervir. Había venido aquí por libertad. Por silencio. En cambio, me estaba convirtiendo en el villano del cuento de Buenas noches de otro. Las cámaras parpadeaban en las esquinas de la casa. Mi teléfono vibraba con actualizaciones de Laura. Cada nueva captura era peor que la anterior. Folletos pegados en buzones.
Publicaciones ganando tracción. Alguien incluso hizo un meme burdo de mi cara con la leyenda, Ley de Romero, mi tierra. Mis reglas. La voz de Laura en el teléfono era firme. Pero incluso ella sonaba inquieta. Están construyendo una narrativa. Javier. Quieren acorralarte. Quieren que el guardia civil, el juzgado y cada vecino a 10 kilómetros crean que eres una amenaza. Me recliné en la silla, mirando el barril de estrellas arriba. Están escribiendo su historia. Sí, dijo. Pero tú sigue escribiendo la tuya. Guarda cada folleto. Cada publicación. Guardan todo. Nos están dando pruebas. Solo que aún no lo saben. Asentí. Aunque no pudiera verme. En el fondo no estaba asustado. Ya no. Estaba enfadado. Y cuando estoy enfadado, no me retiro. Me preparo. Así que reforcé la verja. Comprobé los cerrojos 2 veces. Cargué las baterías de las cámaras. Si querían convertirme en un monstruo. Bien. Pero me aseguraría de que la historia real, la verdad, estuviera grabada más profundo que sus mentiras. Y algo me decía que no habían terminado todavía. El desierto no cruje mucho. Gime con el viento. Suspira cuando el sol cae. A veces cruje cuando el calor parte una roca. Pero no cruje. Ese sonido pertenece a la madera. A las bisagras. A algo que se abre y no debería. Esa mañana estaba en el taller a medio camino de devolverle la vida a un carburador estropeado cuando lo oí. El gemido metálico distinto de mi verja delantera al abrirse. Mi verja está encadenada. Siempre encadenada. A menos que yo la abra. Y no lo había hecho. Me limpié las manos en un trapo. Salí a la luz del sol y los vi. 5 figuras marchando a mi tierra como si la midieran para un centro comercial. Al frente. Por supuesto. Estaba Tomás Herrera. Carpeta en mano. Caquis engreídos planchados hasta el último milímetro. A su izquierda, un hombre en traje tan rígido que parecía que podía romperse, Julián Quintana. El perro de ataque abogado de la comunidad. Flanqueando a Tomás había 2 hombres con polos navy idénticos estampados, cumplimiento de normas comunitarias en letras de molde. Uno ya tenía una cinta métrica extendida, arrastrándola por mi camino como si tasara la gran muralla china. El otro levantó una cámara, sacando fotos de mi porche, acercando el zoom al molinillo de balas y tapones de botella que mi sobrina me hizo. Y cerrando la marcha estaba la última pieza. Un hombre alto con gafas de sol. Pistola al cinto. Radio enganchada al hombro, seguridad privada. Su músculo. No me moví. No grité. Solo me quedé en el porche y los vi allanar. Quintana fue el primero en hablar. Su voz era suave. Ensayada. Como mantequilla escondiendo una navaja. Buenas tardes. Señor Romero. Estamos realizando una inspección formal de cumplimiento bajo la sección 8 del reglamento de mesetas rojas. Fue notificado. Están en propiedad privada, dije plano. Eso es allanamiento. Tomás intervino, dando un paso adelante con esa carpeta como si fuera un escudo. Verá. Según las actualizaciones recientes de zonificación, esta propiedad cae dentro de nuestros límites de ejecución. Estamos en nuestro derecho de inspeccionar violaciones visibles. El hombre de la cinta métrica se agachó para anotar el ancho de mi camino. El de la cámara apuntó a la pintura desconchada de la barandilla del porche. Conté despacio en mi cabeza. 1, 2, 3. Tienen 60 segundos para salir de mi tierra, dije. Calmado. Controlado. La mano del guardia de seguridad se acercó a su funda. El sol captó el borde de sus gafas.
reflejando mi propio porche de vuelta a mí. Quintana sonrió. Una curva lenta y aceitosa de labios. Javier, dijo. Como si fuéramos viejos amigos. La hostilidad solo escalará esta situación. Me di la vuelta. Entré en la casa. Cerré la puerta detrás de mí sin dar portazo. Cada paso deliberado. Dentro. Abrí la caja fuerte. La escopeta esperaba. Pulida y firme. Durante 20 años solo había hablado a zorros y víboras. Hoy diría otra cosa. Volví al porche. Cañón de la escopeta arriba. No apuntado a nadie. Quité el seguro lo bastante alto para que lo oyeran. Metí un cartucho. Ese sonido. El chasquido y deslizamiento metálico. Cortó más afilado que cualquier palabra. El guardia de seguridad se puso rígido. Mano ya completamente en la funda. Tomás se congeló a mitad de nota. La mandíbula de Quintana se tensó. Están allanando, dije. Último aviso. La próxima vez no es un tiro de advertencia. Luego levanté el cañón al cielo y disparé. El estruendo rodó por el desierto como trueno por un cañón. Pájaros salieron volando de los matorrales. El hombre de la cinta métrica se tiró al suelo como si estuviéramos bajo fuego de mortero. Los demás giraron. Retirándose por el camino. Corriendo más rápido con cada paso. La cara de Tomás se puso roja. Carpeta aferrada como salvavidas. Quintana buscó su teléfono. Murmurando en él. El guardia de seguridad agarró su radio. Ojos aún fijos en mí. Bajé la escopeta. Apoyé la culata en la cadera y sonreí. Hagan la llamada desde fuera de mi verja, dije. Siguieron retrocediendo hasta salir de la verja. 15 minutos después. 2 vehículos de la Guardia Civil entraron. Luces girando. Pero sin sirenas. Dejé la escopeta dentro. Salí con manos vacías. El mismo agente joven del incidente del dron bajó. Esta vez con un oficial mayor a su lado. Preguntaron qué había pasado. Les enseñé la grabación. Las cámaras lo habían captado todo. Tomás. Quintana. Su brigada de carpetas entrando en mi lente. Midiendo. Fotografiando. Reclamando autoridad de cumplimiento. El oficial mayor entrecerró los ojos ante la grabación. Luego a mí. Finalmente asintió. Parece que intentan acorralarlo. Escogieron el rancho equivocado, contesté. Me dio la más leve sonrisa. Luego me devolvió la escritura y licencia. Presentaremos el informe. Pero extraoficialmente. Instale una verja mejor. Mientras se iban. Me quedé en la barandilla del porche. El olor acre de la pólvora aún flotando en el aire. La comunidad había querido una escena y les había dado una. Pero sabía que esto no había terminado. Ni de lejos. Pensé que el tiro de aviso me compraría algo de paz. Una semana. Tal vez 2. Resultó que me compró 3 días. Mañana de viernes abrí el buzón y encontré un sobre grueso esperando como una víbora enroscada en papel. Papel grueso. Logo en relieve. El tipo de papel de carta satisfecho de sí mismo que usan los despachos de abogados cuando quieren intimidarte antes incluso de que leas una palabra. Dentro había una notificación formal. La comunidad de propietarios de mesetas rojas me demandaba, exhibición de arma letal con intención de intimidar. Comportamiento amenazante dentro de límites comunitarios. Incumplimiento del Código de Diseño Regional. Habían ido a por todas. La carta exigía una vista judicial y solicitaba una medida cautelar de emergencia que me prohibiera obstruir futuras inspecciones. Querían prohibirme legalmente amenazar al personal de la comunidad. Intentaban retorcer un tiro de aviso en terrorismo doméstico. Todo envuelto en jerga legal pastel.
Conduje directo al despacho de Laura a la mañana siguiente. Hojeó los papeles sin siquiera parpadear. Su pluma garabateando notas furiosas en los márgenes. Cuando llegó a la línea sobre los mapas jurisdiccionales recién adoptados que colocaban la propiedad del demandado dentro de la supervisión de la comunidad, se rió de verdad. Este mapa es una broma, dijo, girando la página hacia mí. ¿Ve este número de parcela? Es su lote. Lo ha visto 100 veces. Sí, dije. Lo compré en 2022. Título limpio. Sin cargas. Bueno. Según esta versión actualizada, dijo golpeando la página con la pluma. Los límites de la comunidad se expandieron misteriosamente a finales de 2023. Sin aviso público. Sin votación. Sin registros municipales que lo respalden. Solo BAM. De repente su tierra es suya. ¿Pueden hacer eso? Pregunté. Solo si vives en una dictadura con revestimiento de vinilo beige, dijo secamente. De lo contrario. No legalmente. Dejó los papeles y juntó las manos. Esto no es solo extralimitación. Javier. Es manipulación de registros. Fraude. Abuso de proceso. No solo vamos a defender. Vamos al ataque. Fiel a su palabra. Al final del día había presentado una contrademanda. Allanamiento. Difamación. Intento de coacción con documentos falsificados. También presentó una solicitud de acceso a los registros al secretario del ayuntamiento exigiendo saber quién presentó el mapa de zonificación actualizado y cuándo. Entonces las cosas empezaron a calentarse. Para el lunes. El periódico local había recogido la historia. Vecino armado en disputa con comunidad por derechos de propiedad. El titular no era halagador. Pero el cuerpo era justo. El reportero citó a la Guardia Civil, que confirmó que no se habían presentado cargos contra mí y reconoció que mis grabaciones de seguridad mostraban entrada ilegal clara por personal de la comunidad. Por una vez. La verdad había llegado a la imprenta. Pero la comunidad no había terminado. 2 días después. Laura me reenvió otro correo anónimo de la misma dirección de antes. Sr. Este tenía adjuntos, capturas de correspondencia interna entre Julián Quintana y un empleado de urbanismo municipal llamado Víctor Salinas. Uno era un borrador del nuevo mapa de límites de la comunidad guardado en una carpeta privada de Google Drive con el nombre de Quintana en los metadatos. El otro era un mensaje casual: Víctor. Te debo una cena de filete por empujar esto en silencio. Sin oposición si lo mantenemos vago. Lo leí 3 veces. Laura miró la pantalla. Labios apretados en una línea fina. Luego susurró. Los tenemos. Esa tarde presentó una moción de emergencia para obligar a declarar a Quintana y Salinas por sospecha de colusión y manipulación indebida de límites. El juez la aprobó. Las citaciones salieron el mismo día. Mientras salía de su despacho, sentí el aire del desierto pesado en los hombros. La comunidad pensó que habían arrastrado a un propietario terco a los tribunales. No se dieron cuenta de que acababan de caminar hacia una sierra. Lunes por la mañana hubo un golpe en mi puerta. No el golpe fuerte de la autoridad. No el toque tímido de un vecino. Solo un golpe firme. Deliberado. Cuando abrí, un hombre estaba allí con camisa azul, pantalones grises y la postura de alguien que había estado mirando por encima del hombro demasiado tiempo. 30 y tantos. Corte de pelo limpio. Un maletín barato aferrado como salvavidas. ¿Señor Romero?, preguntó en voz baja. Me llamo Simón Reyes. Creo que soy quien le ha estado enviando esos correos. Me aparté sin una palabra. Entró. Se sentó a mi mesa de la cocina y envolvió ambas manos alrededor de la taza de café negro que le serví como si necesitara el calor para parar el temblor. Antes hacía trabajos por contrato para Mesetas Rojas, empezó.
Registros de cumplimiento administrativo. Datos de parcelas. Nada glamuroso. Pero después de un año empecé a notar irregularidades. Miró hacia la ventana como si esperara ver el SUV de Tomás aparcado fuera. Me dijeron que borrara documentos, continuó. El mapa original que mostraba su propiedad fuera de los límites de la comunidad. Julián Quintana me dijo que los purgará y backdateará una versión diferente. Cuando dudé. Tomás me recordó que mi contrato podía cancelarse en cualquier momento. Sin renovación. Sin sueldo. Sentí como se me tensaba la mandíbula. ¿Así que empezó a filtrar cosas? Simón asintió. Copié todo lo que pude antes de que lo borraran. Correos. Mapas. Borradores. Metadatos. Cuando se puso demasiado arriesgado. Empecé a enviárselos anónimamente. Supuse que si alguien tenía razón para luchar, sería usted. Laura se inclinó hacia adelante. Su pluma ya moviéndose sobre un bloc legal. ¿Todavía tiene los originales? Simón abrió el maletín y deslizó un pendrive por la mesa. Todo. Y testificaré bajo juramento. Durante un momento. El único sonido fue el zumbido de la nevera. Los ojos de Laura brillaron como un depredador captando el olor de la presa. Eres un maldito unicornio, murmuró. Simón soltó una risa sin humor. No llegaría tan lejos. Solo estoy cansado de verlos acosar a la gente. Usted no es el primero. Señor Romero. Solo es el primero que plantó cara. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Cuántos otros habían cedido? Habían cortado cheques. Habían repintado casas que no querían repintar. ¿Todo porque Tomás y Quintana habían agitado documentos falsos en sus caras? Laura rompió el silencio. Con esto, tenemos más que una defensa. Tenemos un caso. Colusión. Manipulación de documentos. Abuso de autoridad. Quintana y Salinas van a arder por esto. Simón asintió. Aunque sus manos aún temblaban alrededor de la taza de café. Tendrán que moverse rápido. Una vez se den cuenta de que falto de sus archivos. Sabrán. Tomás es paranoico. Supondrá que hablé. Lo miré directamente a los ojos. Entonces asegurémonos de que su testimonio llegue al juzgado antes de que Tomás termine siquiera su café de la mañana. Al día siguiente. Laura presentó una moción para añadir a Simón como testigo. El juez la aprobó. Las citaciones ya estaban fuera para Quintana y Salinas. Y ahora teníamos un denunciante listo para ponerlo todo al descubierto. La noticia corrió rápido. Para el jueves. Los escalones del juzgado zumbaban con reporteros. Cámaras inclinadas como buitres. Esperando la primera gota de sangre. Vecino armado contra escándalo de corrupción en comunidad. Los titulares prácticamente se escribían solos. Dentro. Simón estaba sentado 2 filas detrás de mí. Maletín en el regazo. Pareciendo un hombre esperando la horca. Me incliné una vez. Capté su mirada y le di un asentimiento. Tragó fuerte. Pero asintió de vuelta. Cuando Laura lo llamó al estrado. Caminó rígido. Hombros encorvados. Pero su voz. Dios lo bendiga. Era firme. Contó al tribunal exactamente lo que nos había contado a nosotros. Como Quintana le ordenó alterar registros. Como Tomás amenazó su contrato. Como se borraron documentos. Se reemplazaron. Se falsificaron. Explicó los metadatos. Los árboles de carpetas. Los rastros de correo. Pieza a pieza. Conectó los puntos desde el mapa actualizado de la comunidad directamente al escritorio de Quintana. Quintana objetó. Por supuesto. Llamó a Simón contratista descontento.
Dijo que su testimonio era poco fiable. Pero el juez lo desestimó. Laura entregó el pendrive al secretario como si fuera un arma cargada. Señoría. Estos archivos confirman lo que el señor Reyes ha testificado. La comunidad no tropezó con un error. Fabricaron una mentira. La sala cayó en un silencio pesado. Miré a Tomás. Sentado 2 sillas más allá de Quintana. Su cara estaba pálida. Resbaladiza de sudor. Dedos tamborileando la mesa como un hombre intentando rendirse de una pelea. Por primera vez. Me di cuenta de que la marea había cambiado. Esto ya no era yo solo. Esto no era solo un propietario terco plantando cara a un comité. Esto eran pruebas. Testigos. Una cadena de prueba tan apretada que ni Quintana podía escabullirse. Y mientras Laura cerraba el testimonio de Simón, me recliné en la silla. Mirando al otro lado de la sala a los hombres que pensaron que podían redibujar el desierto para adaptarlo a ellos mismos. Querían una guerra. Pues bien. Ahora la tenían. Las salas de juzgado no están hechas para comodidad. Están hechas para juicio. Cuando entré en la sala de la jueza Ana Lorca, el aire ya se sentía pesado de expectativa. La galería estaba llena, vecinos, reporteros y más de unos pocos fanáticos de la comunidad que parecían haber venido a verme arder. Simón Reyes estaba unas filas atrás. Pálido pero firme. Maletín abrazado fuerte al pecho. Al otro lado del pasillo, Julián Quintana arreglaba sus archivos como un hombre apilando ladrillos. Y Tomás Herrera se secaba el sudor de la frente con un pañuelo que parecía prestado de su abuela. Todos en pie. La jueza Lorca entró. Ojos afilados. Pelo gris recogido atrás. El tipo de mujer que parecía haber visto cada truco legal del libro retorcerse y perdido la paciencia la tercera vez. Este tribunal oirá comunidad de propietarios de mesetas rojas contra Javier Romero, dijo. También oirá las contrademandas del demandado. Señor Quintana. Puede proceder. Quintana se levantó alto. Voz pulida suave. Señoría. Este caso es sobre seguridad comunitaria. Los funcionarios de la comunidad realizaban una inspección legal cuando el señor Romero, blandiendo una escopeta, puso en peligro sus vidas. Ha desafiado normas que se aplican a todas las propiedades dentro de nuestra jurisdicción actualizada. Mostraremos que es hostil, inestable y una amenaza al orden público. Sostuvo en alto una imagen ampliada de mí con la escopeta en mano. Esto no es un vecino. Es un peligro. La foto se quedó allí como una acusación. Laura se levantó. Calmada como piedra. Señoría. Si el letrado pretende usar instantáneas. Veamos la imagen completa. Señaló al secretario. Las luces se atenuaron y mis grabaciones de seguridad se reprodujeron. ¿En pantalla? El desfile de la comunidad marchando por mi verja. Midiendo. Fotografiando. Allanando. Luego yo saliendo con la escopeta apuntada al cielo. Mi voz clara, están allanando. Último aviso. Y finalmente. El disparo al cielo del desierto. Cuando se encendieron las luces. La foto fija parecía patética en comparación. La jueza Lorca ajustó sus gafas. Proceda. Señor Quintana. Quintana llamó a su primer testigo. Un oficial de cumplimiento llamado Diego Molina. Diego testificó sobre postura hostil y percepción de amenaza, repitiendo frases como si le hubieran alimentado. Laura no lo dejó escapar fácil. Señor Molina. En la grabación. ¿Vio alguna vez al señor Romero apuntar la escopeta hacia usted? Diego se retorció. No. ¿Tenían usted o sus colegas una orden judicial? No. ¿Son agentes de la ley? No. Entonces su inspección fue allanamiento. ¿Correcto?
balbuceó. Intentó esconderse detrás de los estatutos de la comunidad. Laura lo cortó. Sin más preguntas. La galería murmuró. Luego vino el guardia de seguridad intentando explicar por qué su mano había estado pegada a la funda. Insistió en que nunca se sintió amenazado. Las grabaciones lo contradijeron a cada paso. Para mediodía, Quintana pasó a lo que creía su carta más fuerte, los mapas. Proyectó un mapa de zonificación actualizado elegante mostrando mi tierra tragada limpiamente dentro de los límites de mesetas rojas. Habló de normas de anexión e integridad comunitaria. Señaló como un profesor. Orgulloso de su gráfico. Laura esperó hasta que terminó. Luego se acercó al caballete con un segundo mapa. El plano oficial del catastro de 2022. Mi parcela estaba fuera de la comunidad como siempre había estado. Líneas limpias. Sin invasión. Señoras y señores, dijo. El señor Quintana llama a esto progreso. Yo lo llamo falsificación. Entonces llamó a Simón Reyes. Simón parecía caminar hacia su propia ejecución. Pero cuando levantó la mano derecha y juró el juramento, su voz salió firme. Testificó como Quintana le ordenó purgar mapas originales. Como Tomás amenazó su contrato. Como guardó copias y las filtró. Explicó los correos. Los metadatos. La cena de filete prometida a Víctor Salinas por empujarlo en silencio. Quintana saltó. Sonriendo con sorna. Señor Reyes. ¿No es usted un contratista descontento que perdió su trabajo? Perdí mi trabajo, dijo Simón, porque me negué a romper la ley. La galería zumbó. La cara de Tomás se puso blanca como tiza. Laura entregó el pendrive al secretario. Señoría. Los archivos confirman el testimonio del señor Reyes. Esto no fue un error administrativo. Fue fraude deliberado. La cara de la jueza Lorca no delató nada. Pero su pluma garabateaba notas rápido. Para media tarde. El agente joven que había manejado el incidente del dron testificó. Calmado. Explicó las grabaciones que le había mostrado. Admitió que no se habían presentado cargos y añadió que el dron de la comunidad sobre mi ventana del dormitorio le parecía acoso. Quintana objetó. Pero el daño estaba hecho. El tribunal se suspende hasta mañana, dijo la jueza Lorca. Su mazo golpeó como un disparo de rifle. Día 2. La galería estaba aún más llena. Reporteros codo con codo. Tomás llegó con traje más oscuro como si la tela pudiera hacerlo respetable. Quintana parecía cansado. Su confianza deshilachándose. Quintana abrió los alegatos finales. Habló más de lo necesario. Aferrándose al único terreno que le quedaba. Intención, dijo. Señoría. El señor Romero disparó un arma. La intención importa. Ese acto solo puso vidas en peligro independientemente de la dirección. Agitó la foto de la escopeta otra vez como si la jueza no hubiera visto ya el vídeo. Invocó niños. Comunidad. Seguridad. Palabras destinadas a despertar miedo cuando los hechos no podían. Cuando terminó, Laura se levantó. No barajó papeles. No hizo teatro. Solo habló. Señoría. 3 hechos simples permanecen. 1. Funcionarios de mesetas rojas allanaron. No tenían orden. Ni autoridad. Ni invitación. 2. El señor Romero disparó una escopeta verticalmente como advertencia. No amenazó a nadie. El vídeo lo muestra más allá de toda duda. 3. El mapa actualizado de la comunidad no fue una anexión legal. Fue falsificado. Tenemos los borradores. Tenemos los correos. Tenemos los metadatos. Y tenemos un testigo que trabajaba dentro del sistema. Hizo una pausa.
Luego levantó un documento nuevo. Y tenemos esto, una declaración jurada notariada de Víctor Salinas, subdirector de Urbanismo Municipal. El señor Salinas confirma que nunca revisó ni aprobó el mapa de la comunidad. El señor Quintana lo presentó directamente, saltándose el procedimiento, incluidos los registros del sistema mostrando el login de Quintana y las marcas de tiempo. Se lo entregó al secretario. La ley no otorga a abogados privados el poder de redibujar mapas municipales. Quintana saltó, objetando. La jueza Lorca lo desestimó. La declaración se admitió y... así de simple. El caso pasó de argumento a prueba. De historia a hecho. La jueza Lorca se inclinó hacia adelante. Gafas bajas en la nariz. No veo justificación para las acciones de los demandantes. Las pruebas muestran que el demandado actuó dentro de sus derechos en su propia propiedad. La comunidad, a través de sus funcionarios, cometió mala conducta. Allanamiento. Difamación y manipulación de registros. La galería se removió. Plumas de reporteros garabateando. Además ordenó a la comunidad pagar al señor Romero 120.000 euros en daños, incluyendo honorarios legales. Se ordena a la asociación enmendar sus estatutos para prohibir la ejecución extrajurisdiccional sin aprobación municipal explícita. Tomás se hundió como un globo perdiendo aire. Quintana miró al frente, parpadeando como si la jueza hubiera hablado en otro idioma. No sonreí. Todavía no. Laura se inclinó y susurró. Está hecho. Están acabados. El mazo cayó. Madera contra madera. Sentencia entregada. Cuando salimos a la luz del sol, los reporteros nos rodearon. No les di nada. Solo encendí un cigarrillo que no había tocado en meses y bajé los escalones del juzgado. No había ganado porque tenía una escopeta. Había ganado porque tenía pruebas. Porque no me eché atrás. Y porque a veces la verdad, cuando la sostienes el tiempo suficiente, golpea más fuerte que cualquier arma. 2 semanas después de que cayera el mazo de la jueza Lorca, el desierto volvió a estar tranquilo. No el tipo de silencio tenso y en espera con el que había vivido meses, sino el viejo tipo. El tipo por el que había comprado esta tierra. Grillos por la noche. Pájaros por la mañana. El viento moviéndose entre los matorrales como un himno. Quería marcar el cambio. No solo para mí, sino para todos los que habían visto este circo desenvolverse. Así que saqué la ahumadora más grande de 3 provincias. Apilé cordones de leña de encina y pegué un cartel en mi verja que decía, Barbacoa de la Libertad. Todos bienvenidos. Para el mediodía, los primeros coches empezaron a llegar. Luego más coches. Luego más todoterrenos. Vecinos con los que apenas había hablado antes bajaron con neveras, tartas y packs de cerveza. Uno trajo una pila de sillas plegables. Otro una guitarra. Gente que había mirado hacia otro lado cuando Tomás pasaba ahora me daba palmadas en la espalda. Me estrechaba la mano, preguntando qué necesitaba hacer. La ahumadora siseaba. Costillas. Brisket. Chorizo. Carne suficiente para alimentar a un ejército. El olor flotaba por el cañón como incienso. Música baja de mis viejos altavoces. Gente que había vivido aquí 20 años pero nunca se había hablado. Sentada hombro con hombro en sillas de jardín desparejadas. Se sentía como un vecindario. No el tipo escrito en estatutos, sino el tipo construido de risas y platos compartidos. Al atardecer, alguien sacó un proyector y echó Cadena Perpetua en la pared de mi garaje. La gente aplaudió y vitoreó en los créditos iniciales. Botellas de cerveza chocando como campanas. Me recliné en mi silla. Cigarrillo brillando en el crepúsculo. Y pensé, esto es lo que intentaron robarme.
No la tierra. No la casa. El espíritu de pertenecer sin control. Fue entonces cuando un hombre de mi edad se acercó. Jeans limpios y una camiseta que decía mantengamos lo vecinal. Extendió la mano. Buenas noches, dijo. Me llamo Nacho Hidalgo. Acaban de elegirme presidente de la comunidad de propietarios de mesetas rojas. Le di una mirada larga. Lamento oír eso. Se rió. Créame. No me presenté. Me arrastraron después de que Tomás dimitiera. Toda la junta cambió. Estamos reescribiendo todo. Estatutos. Límites. Cumplimiento. Autoridad. Intentando empezar de cero. Asentí. Cauteloso. Mientras empezar de cero no signifique medir mi hierba. Ni de broma, dijo. Señaló el cartel pintado a mano en la barandilla de mi porche, mi tierra empieza donde termina su tontería. Levantó su bebida en saludo. ¿Le importa si me quedo para una hamburguesa? Solo si trajo su propio ketchup. Sonrió. Agarró un plato y se unió a la multitud. Para cuando rodaron los créditos de la película. El cielo del desierto estaba espeso de estrellas. La gente se quedó. Riendo. Intercambiando números. Haciendo planes para otra barbacoa. Nadie susurraba ya. Nadie miraba por encima del hombro buscando a Tomás o Quintana. Me senté en el porche. Escopeta apoyada en la pared. No porque la necesitara, sino porque se había ganado su lugar allí. La comunidad todavía existía. Pero ya no me poseía. No había ganado por estar enfadado. Ni siquiera había ganado por estar armado. Había ganado por negarme a rendir la verdad. Por durar más que sus mentiras. Por aferrarme a la idea de que lo mío es mío. Y lo justo vale la pelea. Y tal vez. Solo tal vez. Les había dado un poco de coraje al resto también. El desierto cumplió su promesa otra vez esa noche. El aire estaba quieto. Las estrellas claras. Y por primera vez en meses. Podía respirar tranquilo. Los reporteros escribieron sus historias. Algunos las acertaron. Otros no. Así son las cosas. Quintana dimitió de más que solo la comunidad. Perdió su licencia para ejercer la abogacía pendiente de investigación. Tomás desapareció en algún piso en Málaga. Donde los vecinos probablemente aún lo odian. Pero al menos no tienen que votarlo. En cuanto a mí. Arreglé el carburador que había quedado a medio terminar cuando la verja crujió ese día. Pinté la barandilla del porche otra vez. Esta vez rojo brillante. Solo para irritar el recuerdo de ellos. Y cada viernes por la noche enciendo la ahumadora. Saco sillas de jardín y veo a quien aparezca entrar por la verja sin miedo. Porque la libertad no es solo no tener reglas. Es saber que nadie puede falsificar un mapa y reclamar tu alma. El desierto cumple sus promesas. Yo también.